Pues gracias al Señor que nos permite estar una vez más en esta reunión maravillosa. Y este mensaje, que sería la segunda parte del mensaje de amarnos unos a otros, si no estoy mal, pues es una parte muy bonita. Este mensaje es un mensaje, pues, claro, el hermano nos anima a amarnos unos a otros. Sin embargo, es una palabra de aliento en cuanto a esto. Vamos a recordar los versículos que tuvimos de base la semana pasada. Eran estos versículos de Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. El otro versículo que tenemos como base es primera de Juan 13:14, que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y de esto es que vamos a hablar esta noche un poco acerca de este asunto de, por ejemplo, el que no ama. em, el que no ama permanece en muerte. Ese es uno de los detalles que vamos a considerar a detalle, así que no lo olvidemos. Eh, el asunto de amarnos unos a otros es un mandamiento de parte de Dios. En primera de Juan 13:11 podemos leer lo que dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. Entonces, el asunto de amarnos eh, es, es un mandato para nosotros, pero ya hablando en la práctica, esto de amarnos unos a otros es un desafío. Es un desafío porque el hecho de tener ese sentimiento o esa consideración hacia alguien está sujeta al comportamiento de esa persona hacia otros y pues hacia nosotros. Entonces, debemos recordar este asunto, ¿verdad? Que el amarnos es un mandamiento. ¿Y cómo le hacemos entonces si nuestro amor está sujeto a esta simpatía mutua o a esta simpatía por alguien? Debemos ponernos a considerar esto. Miren, en nuestras familias, hablando de los núcleos familiares, papá, mamá e hijos, pues pueden haber en algún momento podrían haber en algún momento algunas diferencias, pero al final del día, digámoslo de esta manera, este lazo sanguíneo pesa mucho y uno dice, bueno, está bien, es mi hermana, bueno, está bien, es mi hermano, pero especialmente los padres siempre van a decir, bueno, está bien, es mi hijo. Bueno, está bien, es mi hija. ¿Por qué razón? Porque somos familia, porque somos hermanos, ¿verdad? Entre hermanos o entre padres e hijos existe ese lazo tan poderoso, pero con los hermanos de la iglesia, ¿qué? Les quiero decir, también existe ese lazo, solo que no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Nadie nos lo ha dicho, pero desde que hemos creído en el Señor, todos estos hermanos y hermanas que tiene usted alrededor, de hecho, aunque redundemos al decirlo y suena un poco absurdo, pero es así, estamos diciendo que son nuestros hermanos, pero hermano y hermana en realidad son nuestros hermanos, en realidad son sus hermanos, porque hay algo que está circulando en ellos que también está circulando en usted, y esto es la vida divina. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es mi hermano. Y entonces, este mandamiento empieza a tomar efecto o se activa o aplica para nosotros. Hay que amar a nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque son eso, nuestros hermanos y hermanas. Dentro de ellos y dentro de nosotros circula algo similar o algo que es igual. Es decir, lo que circula en él y en ella circula también en mí, ¿verdad? Como en nuestros hermanos, con nuestros hermanos en la carne, compartimos genes, ¿verdad? Nos parecemos. Yo me toco así la nariz y con mi hermana que sigue inmediatamente después de mí, compartimos esa nariz.
La otra hermana tiene la nariz de mi mamá. ¿Verdad? Y así compartimos algunos genes, la forma de hablar, la forma de ser, ¿verdad? Compartimos eso. Por lo tanto, resulta más fácil amarse. Resulta fácil perdonarse, bueno, es mi hermano, ¿verdad? De todas maneras, es mi hermano, le tengo que amar, es mi hermana, le voy a amar, ¿verdad? Ahora, con nuestros hermanos en Cristo, también hay algo espiritual, pero trasciende a lo físico, que es la vida divina de Dios, ¿verdad? Entonces, debemos considerar esto, detenernos un momento. No es difícil amar a nuestros hermanos, porque de hecho, el amor del que vamos a amar y de este mandamiento nos va a decir en algún momento que hay que amar hasta a nuestros enemigos. ¿Cómo es eso, verdad? Si apenas me da esto para amar a mi hermano en Cristo, ¿cómo va a ser posible que yo llegue a amar a mis enemigos? Bueno, el versículo 23 aquí en Primera de Juan 3 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y aquí empezamos a ver a vislumbrar un poco la clave, ¿verdad? ¿Cómo es que hay que amar? ¿Cómo es que hay que amar a estos hermanos y hermanas? Hay que amarlos como amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado, es que dice, perdón. Entonces, ¿cómo es que vamos a cumplir tal mandamiento? Si a nosotros nos cuesta, amamos a quien nos ama, ¿verdad? A quien no nos ama, no lo amamos, así de sencillo. Pero, ¿cómo es que debemos amar entonces, ¿verdad? Debemos empezar a darnos cuenta que hay que amar a nuestros hermanos con el amor con que hemos sido amados. El amor con que hemos sido amados es el amor de Dios. Y ese amor de Dios vino incluido en Dios cuando fuimos salvos. Cuando fuimos salvos, recibimos al Dios triuno por medio del Espíritu. Y por medio del Espíritu vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres vinieron, ¿verdad? Este Dios triuno está en nuestro interior. Pero también vino todo lo que es Él, todo lo que es Dios. Y Dios es amor, ¿verdad? Entonces, ¿con qué debemos amarnos? Debemos amarnos con el amor con que fuimos amados, con el amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque hemos nacido de Dios. Y dirá ustedes que eso es imposible, es muy difícil, es algo a lo que tengo que aspirar. Estaba escuchando a un hermano hoy en la tarde y explicaba que nosotros tenemos que prestar mucha atención a los hechos divinos, y muchos hechos divinos son eso, cosas que han sido ya realizadas, por las cuales no debemos, o sea, no se puede dudar porque ya es un hecho. Sin embargo, nosotros tenemos que aplicar esto a nosotros, ¿verdad? Que esto llegue a ser parte de lo que nosotros somos, de nuestra experiencia cotidiana. Este hecho divino aplicado a mí, este hecho divino aplicado a mi ser. Entonces, cuando usted recibió al Señor, cuando yo recibí al Señor, cuando recibimos al Señor, lo recibimos también con el amor, con su amor. O sea, el amor de Dios venía incluido en Dios, porque el amor viene incluido con Dios. Así que esa capacidad de amor que tiene Dios también está en el Dios que está ahí adentro de usted, que es el mismo que está dentro de mí. Porque a veces parece que hemos recibido a Dios, pero incompleto. No le falta a usted hacer más que hacer lo suyo, más que aplicar, aplicar la fe en el sentido de tener la seguridad de que eso que prometió Dios, que nos iba a dejar, nos lo dejó. Y en este caso es su amor. Así que el hecho de amar a los hermanos se vuelve sencillo porque no es con su amor, sino es con el amor de Dios. Con el amor con el cual Él nos amó, vamos a amarnos unos a otros, ¿verdad?
Entonces, esto tiene esto tiene una, el panorama que se nos muestra es un poco diferente al que creíamos. Cuando vimos el mensaje de la unidad, eh, puede que viniera a nuestra mente el asunto de ser uno poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Poniendo los puntos sobre las íes, ¿verdad? Exponiendo las faltas de otros, de tal forma que en algún momento podamos ser uno. No es así, ¿verdad? Dios tiene una manera diferente. Eso hemos dicho en estos últimos mensajes, ¿verdad? Vosotros habéis oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, si a alguien le dan una mejilla, hay que dar la otra. Esa es la manera de Dios. Es una manera diferente, una manera distinta a la que nosotros pensamos que es. Considere esto, el Dios creador, el ser superior en todo el universo, que es capaz de traer cosas a la existencia de la nada, es capaz de traer de la nada cosas a la existencia. Ese ser piensa mucho más alto que nosotros, ¿verdad? Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces a veces queremos nosotros humanizar a Dios de esa manera, que nosotros racionalizar a Dios de esa manera. Pensamos o creemos que Dios debe pensar como usted y yo pensamos. Somos sus criaturas. ¿Ah? Él piensa de una manera distinta y totalmente diferente a nosotros. Entonces ahora nos manda a amarnos unos a otros, nos manda a amarnos a los demás. Pero nosotros nos encontramos en la situación que es difícil amar a ciertos hermanos, difícil amar a ciertas hermanas, ¿verdad? Cuando encontramos las peculiaridades, llega la reunión de la mesa del Señor y alguien pide un himno, ya sabemos cuál himno va a pedir, ¿verdad? O como cuando estamos en la reunión de oración, ya sabemos por qué va a orar y cómo va a orar. Y nos cae mal. Yo no puedo amar a ese hermano, mire, siempre ora así. Mire, yo no puedo amar a esa hermana, siempre ama así. Y que usted diga, no puedo amarlo, está correcto. Porque yo tampoco puedo amar a ese hermano que ora así, o a esa hermana que pide ese himno siempre. Pero ¿saben quién sí puede amarlo o amarla? Amar a todos, de hecho, el Señor. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos adentro el amor de Dios, necesitamos darle sentido a ese mandamiento, darle una respuesta a ese mandamiento de amar al Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo le podemos dar sentido? ¿Cómo le podemos cómo podemos darle acción a ese mandamiento, ¿verdad? Porque Dios nos dio ese amor y nos dio un espíritu para tocarlo y nuestra mente puede ir a ese espíritu y hacer esa conexión divina donde nosotros podemos negarnos a nosotros mismos. Eso es al estar en el espíritu, al tocar al Señor con nuestro espíritu, al tocar al Señor que está en nuestro espíritu con nuestra mente. Eso tiene sentido. Ahí entonces empezamos a darnos cuenta que sí podemos amar a los hermanos, pero no es con nuestro amor, es con el amor de Dios, con el amor de Dios, con su amor amamos, porque amamos con el amor con que Él nos amó. ¿Quién nos amó primero? El Señor Jesús, Dios Padre, el Espíritu, el Dios triuno nos amó primero, ahora nosotros correspondemos, ¿verdad? Amándonos unos a otros porque Él nos ha mandado a esto. Y esto es interesante, ¿verdad? Hay Estoy pensando, no muchas instrucciones directas sobre algún tipo de comportamiento u otro planteamiento, eh, aparte de este, ¿verdad? Que nos amáramos unos a otros. Bien interesante, bien maravilloso esto. Y pues por supuesto, esto ayuda, por ejemplo, a que nosotros podamos ser edificados juntos, si nos amamos unos a otros. Esas peculiaridades van a estar presentes hasta el día que seamos glorificados. Ya en la Nueva Jerusalén no va a haber el hermano. Aquí está el hermanito fulano. Aquí está la hermanita fulana. En este muro está el hermanito fulano. Ahí no se ve ninguna distinción entre hermanos y hermanas, entre Dios y el hombre. Es una unidad completa, homogénea, perfecta,
Sin embargo, mientras estemos en esta existencia, esas diferencias o esas peculiaridades van a prevalecer y van a estar ahí. Hermano, entonces, ¿qué pasa? ¿El Señor nos va a cambiar o no nos va a cambiar? El asunto de cambiar la manera de ser está en función de nuestra apertura a Dios y a su economía. ¿En qué sentido? En que nosotros estemos abriéndonos a Dios para que Él se esté impartiendo en nosotros. Y no es que usted y yo cambiemos propiamente, es que Dios está hablando a través de usted, barriendo a través de usted, conduciendo ese vehículo a través de usted, ¿no? Lo que se manifiesta es el Señor, usted está menguando y Él está creciendo, ¿verdad? Entonces, este asunto de amar a los hermanos hace que sea propenso un ambiente o una atmósfera donde podamos ser edificados juntos, una atmósfera donde podemos coordinar, ¿verdad? Porque ponen este asunto a la coordinación y estamos con y aquel coraje aquí adentro, y aquel coraje, ¿verdad? Y a veces le decimos celo santo, eso no es celo santo, ¿verdad? El Señor cuando estuvo frente a las autoridades de la tierra antes de ser crucificado, Él cayó y enmudeció. Y eso es una de las lecciones más fuertes que podamos tener, ¿verdad? Que le digan a usted esto y usted se cae. Ah, Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros hablamos, pero de nuestras cosas, ¿eh? Entonces, sigamos con el tema este de amar a los hermanos. Pero les decía al principio que hay algo que algo que le debemos poner atención mucho en este mensaje, porque dice uno de los versículos que leímos que el que no ama no conoce a Dios, por ejemplo, pero el versículo que quería decir no es ese. Dice aquí, hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y luego dice, el que no ama permanece en muerte. Y esto es bien fuerte, pero también es bien iluminador, ¿verdad? Porque usted se puede preguntar, ¿y por qué yo no amo a este hermano? ¿O por qué no ama a esta hermana? O al contrario, usted ve en alguien que no ama a un hermano o a una hermana, ¿verdad? Hay asuntos bien delicados en temas como el pastoreo, ¿verdad? El pastoreo tenemos tantos conceptos nosotros, tantas ideas, que a veces nosotros pues juzgamos o nos comportamos de cierta manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros hacemos caso a lo que a veces dicta nuestra mente o nuestros sentimientos, pero en cada paso de nuestra vida deberían pasar por el trono de Dios. Es decir, Señor, hago esto, Señor, no hago esto, Señor, digo esto, Señor, no digo esto. Esa debería ser nuestra comunión constante con Dios en cada acción, en cada decisión y en cada reacción. Pero vamos a enfocar esta parte. Si no se muestra el amor hacia un hermano o una hermana, en usted, en mí, no lo vea en los demás, sino en cada uno de nosotros, veámoslo introspectivamente, hacia nosotros. Si yo no amo a cierto hermano o a cierta hermana, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significará eso, verdad? Vamos a leer otra vez este versículo. En el final, primera de Juan 3:14, la parte B. El que no ama permanece en muerte. Amén. Eso es importante. Si no estamos amando a alguien, ¿en qué estamos nosotros? En muerte. Y eso es un problema. ¿Cuál es el problema de permanecer en muerte? Miren, lo contrario a la muerte es la vida. Y la vida, que es Cristo mismo, que es Dios, tiene un ciclo para propagarse. Tiene un tiempo para propagarse. ¿Verdad? Es como la edificación. El asunto de la edificación es es un asunto lento y progresivo, pero sobre todo lento. ¿Cómo cuesta, verdad? Pastorear a un hermano, una hermana. Llevamos varios meses, lo visitamos, la visitamos en su casa, le ayudamos y demás cosas. Pero pasan meses y meses, luego ya quiere reunirse. Amén, qué bueno. Quiere reunirse. Pasan otros meses y ya que se reúne para que profetice, para que pida un himno.
Toma tiempo, tiempo, mucho tiempo. Así es la vida. Se propaga de una manera lenta, pero la muerte no. Oh, la muerte, mire cómo vuela un chisme. Shh, y ya se regó un chisme. Esa es la muerte. Y eso es el ciclo de la muerte, ¿verdad? Ahora con las redes sociales uno está conectado todo el tiempo, ¿verdad? Una actualización, ay, permítame, ¿verdad? Solo que alguien puso que no sé qué, ¿ah? Pero, y de ahí se vuelve algo viral. Así es la muerte. ¿Cómo qué quiere decir viral? Que lo vieron muchas gentes, muchas personas, muchas, eh, muchas personas, ¿verdad? Lo ven en un momento apenas, en un corto en un corto periodo de tiempo. Ese es el ciclo de la muerte. Entonces, si nosotros andamos en muerte, estamos en el riesgo de que esa muerte se propague. Y no es como la vida se propaga, pero va estable, pero ¿cómo va? Lento, toma tiempo, va lento, va lento. Pero la muerte se propaga muy rápido, ¿verdad? Usted está viendo algo que no debe ver, por ejemplo, cualquier cosa que no deba ver. Y luego viene la situación a la que usted se enfrenta como está envuelto o envuelta en cosas de muerte, ¿qué es lo que va a salir de su boca? ¿Vida o muerte? Pues muerte. ¿Por qué? Porque de eso está lleno, de eso está llena o de eso está llenándose. Entonces es un asunto bien preocupante, ¿verdad? Porque la vida y Dios mismo, que es amor, ¿qué es lo que hace? Ama, ama. Si alguno recuerda alguna de las lecciones de los libros de la Escuela de la Verdad, o alguno de los mensajes para creyentes nuevos, que son tantos, ¿verdad? Hay una de las señales o indicaciones de que somos salvos. ¿Y cuál es una de estas? En que amamos a los hermanos. Pero especialmente los que ya tenemos algún tiempo acá, ya por alguna razón ya tenemos permitido no amar a alguien. Wow. No, el que no ama está en muerte. Así dice, vamos a leerlo otra vez. ¿Eh? ¿A dónde estás? Sí, el que no ama permanece en la muerte. Por eso esto de no amar a alguien nos debe ayudar como un indicador de nuestra condición. Como creyentes, en algún momento nos mentimos a nosotros mismos, diciéndonos eh, que estamos bien cuando realmente no lo estamos, ¿verdad? Está bien no reunirte, ¿verdad? Está bien no reunirte. Ya una semana o dos no hace daño. 3 semanas o 4 están bien, ya vas los domingos, ¿verdad? Ya mucho tiempo entre semana. ¿Y qué hay tiempo para ti, ¿verdad? Para redes sociales, para plataformas, ¿verdad? Por decir algo nada más. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Es comprensible. Si a usted le toca trabajar, está bien, tiene que trabajar. Busque otro tiempo para reunirse, para tener comunión. Está bien si usted está estudiando. Entendemos que en los grados que se obtienen, pues son en beneficio pues de su familia, de usted, de la iglesia, debería, ¿verdad? Pero entendemos que es temporal. Va a estudiar, logró esta meta, que bueno, ahora va a regresar a una vida normal de iglesia. Está bien, pero a veces nos creemos nuestras propias mentiras, al punto de crearnos nuestra propia luz, ¿verdad? Cuando en realidad estamos en tinieblas. Entonces, esto de no amar a alguien me debe de decir pum, alerta, alerta, alerta. No amas a alguien o estás permaneciendo en la muerte. El hermano Ni, pues dice algo más fuerte, porque él dice es posible que no sea creyente, que no sea cristiano, ¿verdad? Es algo bien fuerte. Yo me quedo con esta parte donde dice no, el que no ama permanece en la muerte. Y lo que compartíamos en su momento, ¿qué es esto? ¿Qué pasa cuando yo permanezco en la muerte?
pues ya les empecé a decir algo, ¿ah? Permanecer en la muerte drena la vida, ¿verdad? Y lo poco de vida que usted pueda tener, y se va a drenar. Y no entiende que antes le gustaban las reuniones y ahora no, ¿verdad? Estar en muerte es que ahora usted está hablando esas cosas y no se siente mal, ¿verdad? Yo soy creyente, yo estoy en recobro, ¿verdad? Y puedo decir esas cosas, ¿verdad? No se siente, no hay algo que, que lo redarguya o que la redarguya, y eso es que su conciencia se está cauterizando. No crea que Dios no le está diciendo algo. Por supuesto que le está diciendo algo, ¿verdad? Le está exponiendo de que eso no está bien, de que eso no es de santos o de santas. Se lo está diciendo, por supuesto que lo está haciendo. El Señor está tocando a su puerta, ¿verdad? El problema es que ya no oímos. Ese es el problema de la muerte. Ese es el problema de la muerte, ¿verdad? No se preocupe, ¿verdad? No se preocupe, yo estoy bien. Entonces, necesitamos, necesitamos darnos cuenta de este tema o de este asunto. Amar a los hermanos es un mandamiento. Pero ¿por qué Dios nos manda a hacer algo que nosotros no podemos? Momento. Él nos manda a hacer algo que Él puede hacer en nosotros. ¿Por qué razón? Porque en la medida que usted se da cuenta de esto y toca al Señor y se mantiene en el Señor, Dios tiene la oportunidad de surgir. Y usted va a llegar a darse cuenta. A pesar de mis diferencias con el hermano, con la hermana, nos podemos amar porque es el amor del Señor. Es el mismo Señor quien ama a través de usted, ¿verdad? Y esto aplica en los matrimonios, claro, ¿verdad? El amor de Dios como es eterno. Y el amor de usted como es, no es eterno, ¿verdad? El amor de nosotros es finito. Y no le digo que sea fino, finito por fino, finito porque no es eterno, se acaba ese amor humano. Así que amémonos con el amor de Dios, ¿ah? Amémonos con ese amor. Permitámosle al Señor que Él pueda crecer. Volvamos nuestro corazón al Señor y los velos que los tenemos enfrente se van a quitar. Bueno, eh, ahora consideremos otro asunto, solo quiero el tiempo. Consideremos otro asunto. ¿Cómo podemos entonces amarnos, verdad? Dije algo antes que tiene que ver con distinguir que Dios es amor y que Dios está en nuestro interior y que por lo tanto Él como amor puede amar, ¿verdad? Y quiere amar, porque Dios es amor. Pero ahora en la práctica, miremos un poco más acerca de eso. Leímos en Primera de Juan 3, el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, miren, en el caso de Él, ¿verdad? Propiamente Él poner su vida significó en su momento pasar por la muerte, ¿verdad? Eso significó en su momento, tener ese proceso. Este asunto de la muerte en su momento era algo que la deidad, es decir, Dios, no tenía en sí mismo. Dios no tenía la experiencia de nacer. Dios no tenía la experiencia de aprender, porque Dios no tiene principio y porque Dios es totalmente sabio, ¿verdad? Pero tampoco tenía la experiencia de morir. Entonces, cuando pasó por la muerte, pues también regresó, ¿verdad? De la muerte, resucitó y ascendió, añadiendo a la deidad la humanidad. Maravilloso. Y de veras, este es uno de los milagros más grandes que podemos hablar, aunque pues que Él esté en nosotros también es el milagro más grande, pero ese milagro de salir de la eternidad, entrar en el tiempo, tomar humanidad y regresar a ese plano donde existe Dios, es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, poner su vida, lo que dice aquí en primera de Juan 3:16, se refería a eso. Pero hoy día, ¿cómo es esto de poner su vida, verdad? Ya no es que el Señor tenga que volver a morir, ¿verdad? Entonces, entonces, en el caso del Señor Jesús tenía que ver con este asunto de poner su vida por nosotros. Ahora, en el caso nuestro, ¿a qué se refiere esto de poner
de poner la vida, porque ahora pues nos toca a nosotros, ¿verdad? Poner la vida por quienes, por aquellos a quien amamos. Y especialmente, eh, y especialmente, y especialmente con lo que, por un lado, la mayoría o todos los que estamos aquí hemos recibido por parte de algún hermano, los hermanos, o de una familia, los hermanos, o de una hermana, las hermanas, o de alguna familia, las hermanas. Este cuidado tierno, ¿verdad? Este cuidado tierno es dar su vida, ¿verdad? ¿Cómo podemos dar nuestra vida por los hermanos? Porque eso es el amor. Otra vez el versículo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, por ejemplo, servirles, recibirnos en nuestras casas, darles comida, escucharlos, compartirles algo, ¿verdad? Esto tiene que ver, por ejemplo, con negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque en el tiempo que recibimos, visitamos, nos reunimos con los hermanos, cuidamos de los hermanos, de los niños, de los jóvenes, nos vamos a un entrenamiento, ¿verdad? Para ser perfeccionados para esta obra del ministerio. Esto es, esto es amar a los hermanos también. Pero no todos estamos a veces dispuestos a todo lo que acabamos de decir. Eh, ¿Qué faltará ahí, verdad? ¿Qué nos falta? En realidad, todos tenemos el amor de Dios ahí dentro. ¿Dónde dentro? En nuestro espíritu humano. Todos lo tenemos. Todos los que hemos nacido de Dios, tenemos a Dios y tenemos su amor, ¿verdad? Ahora es cuestión de que nosotros le abramos al Señor un camino a través de nosotros, desde nuestro espíritu, por nuestra alma, para mostrar ese amor. Pero para que esa grieta o ese camino exista, ¿qué se necesita, verdad? ¿Qué necesitamos? Por un lado, eh, ser hermanos fervientes, ser hermanos vitales, y van a encontrar ustedes que muchas cosas que hay que tener, que hay que hacer, van a depender de las mismas cosas, que son avivarse cada mañana, leer, orar, leer la Biblia, ¿verdad? Entrar en el ministerio, invocar el nombre del Señor, cantar. Esto va a hacer que el amor de Dios se manifieste a través de cada uno de nosotros. Esa es la manera de amar a los hermanos y hermanas. No hay otra manera, porque la manera es Cristo. Pero Cristo, ¿cómo? Bueno, Cristo que está usted recibiendo de manera externa, pero en realidad es de manera interna, porque usted se va a ir a leer la Biblia, sí, y la Biblia está aquí afuera, sí, pero para leer la Biblia y encontrar en ella a Cristo, usted tiene que tocar con su mente su espíritu, centrar su mente ahí, orar, entrar en la Biblia con oración. Y al final parece que es de afuera para adentro, pero en realidad es de adentro hacia afuera. Y entonces el amor de Dios empieza a surgir. Y pasa, ¿verdad? Pasa como, un ejemplo. Estamos cuidando de algunas personas, como dijimos hace un ratito, ¿verdad? Y luego de repente tienen el deseo, ¿verdad? Para ellos es un deseo, que es el sentir de reunirse, de llegar a la reunión de la mesa del Señor, ¿verdad? Luego de repente de abrir su casa. Y cuando abren su casa y ustedes llegan, hay comida, ¿verdad? Y no es lo que busquemos este asunto de la comida. O por otro lado, en vez de que haya comida, usted se encuentra con alguien, a los que estamos cuidando a veces, hermanos y hermanas, que llegamos con alguien y resulta que leyó. Estudió la lección, estudió, y no se imaginan ustedes que cuando sucede eso estamos hasta, nos lleva hasta las lágrimas, ¿verdad? Porque alguien que ya leyó y lo que tiene cuando usted llega son preguntas y demás cosas, ¿verdad? Pero eso es producto otra vez de ese circular de Dios. ¿De dónde? De su espíritu a su mente, de su espíritu a su mente, por medio de su boca muchas veces. De esta manera nosotros podemos amar a los hermanos.
Amar a los hermanos. Desde el versículo 18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y con veracidad. Y luego aquí el hermano otra vez menciona el amor fraternal. Y este amor fraternal, aunque a veces decimos palabras no sabemos qué significa, es el amor que existe entre hermanos y hermanas, hermanos en la carne, ¿verdad? Hermanos, donde existe este amor entre los hermanos en la carne, que es parecido al filial, ¿verdad? Pero es importante que veamos de dónde viene, de dónde sale. O quisiera nada más comentar de nuevo. Primero que nada, amar a los hermanos es un mandamiento, pero no debemos cumplir ese mandamiento con nuestro esfuerzo natural. ¿Ah? A ver, dele como los niños, ¿verdad? Cuando están chiquititos, que los ponen a dar besitos. A ver, bese a su tía, bese a su tío. Y a veces ni siquiera han convivido, el pobre niño, el pobre niña, a veces se ve forzado, pero a diferencia de cuando un niño interactúa con otro familiar y le es más normal o más fácil o más natural dar un beso, pero estamos hablando de amar a los hermanos y amar a las hermanas. Siendo un mandamiento, no es con nuestro esfuerzo natural. ¿Por qué razón? Porque el amor del ser humano es temporal. El amor del ser humano es interesado. ¿Verdad? ¿En qué sentido? ¿Y qué tiene que ver que sea natural? Por ser natural, se vuelve temporal. Se acaba. ¿Verdad? Y la otra palabra se me fue. Pues el amor del ser humano es natural porque y por ser natural es temporal. La otra se me fue. Si alguien me la escribe ahí en el chat, le voy a agradecer porque se me fue completamente. Entonces, no es una cuestión de amar externamente o amar humanamente, sino amar con el amor con que fuimos amados, con el amor de Dios. Vamos a amar a los hermanos y hermanas con el amor de Dios. ¿Cómo es eso, verdad? ¿Cómo es que sucede? ¿Verdad? ¿Cómo es que funciona esto? El amor el amor de Dios es algo que viene con Dios cuando lo recibimos. Cuando recibí al Señor, recibí al Padre, al Hijo y al Espíritu, con todo lo que Dios es, con todo lo que Dios tiene, con todo lo que Dios logró especialmente hacemos mención de eso muy especialmente por lo que logró en el Hijo en su vivir humano, en su muerte, resurrección y ascensión. Pero también viene siendo que viene con lo que Dios es amor. Entonces, ese amor de Dios es eterno. Ese amor de Dios, o más bien, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es para siempre. Y ese amor de Dios todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera. Así es el amor de Dios, no el de nosotros. El de nosotros, a la primera cosa, ya no quiere uno nada. Pero el amor de Dios es eterno. Así que el mandamiento de Dios de mandarnos a amar es para que amemos con su amor, que aprendamos a dejarlo a Él expresarse a través de nosotros. Si le permitimos al Señor expresarse a través de nosotros, bueno, el dejar al Señor, el dejar al Señor expresarse a través de nosotros, eso resulta en amor y en el amor verdadero. Ahí podemos amar aún a los que decimos, es que no me cae bien, ni me pongas en el grupo con él o con ella, ¿verdad? Hermanos y hermanas, necesitamos aprender a amar no con nuestro amor. Bueno, la otra cuestión que vimos es que ¿qué pasa si alguien no ama a los hermanos y hermanas? Y enfoqué mucho esto en el versículo de, de Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Ve? Si usted ama a los hermanos y a las hermanas, es porque ha pasado de muerte a vida. Pero
El que no ama permanece en la muerte. Y nos referimos a esto especialmente por el problema que causa permanecer en la muerte. La muerte es como aquellas enredaderas que crecen muy rápido. Empieza a salir por la pared y dice, mañana la corto. Y no la corta. Mañana la corto. Y no la corta. Cuando siente, se llenó de eso. ¿Verdad? Así es la muerte, se riega muy rápido. Y uno de los mejores ejemplos es el chisme. El chisme se riega rapidísimo. Sin embargo, la vida tiene un proceso que, aunque es estable, es más lento. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes se percatan que no están amando a alguien de los santos y de las santitas, hermano y hermana, eh, está permaneciendo en la muerte. Cámbiese, cámbiese, permanezca en la vida, permanezca en el Señor. Y luego, ahora quiero ver otra vez la hora. Y ahora, mm, al final, solo quería ver el punto aquí que me tengo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo sé que no amo? Que no amo a un hermano o una hermana no es solo un asunto de que me caiga bien o no, sino, por ejemplo, aborrecerlo, que según el original es amar menos, o si le amenaza o si le ataca, ¿verdad? A veces solo podemos decir, o sea, esta es una situación y una condición que dice que soy el que tengo esa actitud, estoy permaneciendo en la muerte. Y esto, les digo, es un asunto serio. Es un asunto serio. ¿Por qué razón? Porque la muerte se propaga muy rápido. No nos damos cuenta cuando estamos hundidos de esta mortandad, de esta oscuridad en la cual nosotros estamos con muchos velos enfrente de nuestro rostro que no nos dejan ver a Dios, mucho menos reflejarlo como en un espejo. Hermanos y hermanas, siempre quisiera invitarlos invitarlas también a que vayan a la librería y busquen estos mensajes para perfeccionar a creyentes nuevos. Estamos en el tomo número 3, casi terminando. Este fue el capítulo 47. Solo hice eh, comentarios acerca del mensaje y les puedo asegurar que si ustedes van a leerlo, van a recibir mucha ayuda de parte del Señor a través de estos mensajes. Este mensaje 47 se llama Amar a los hermanos. Vayan a la librería o vayan a la página de lsm.org, publicaciones en línea, luego publicaciones de Watchman Nee, y buscan el tomo 3 para que puedan eh, tener un panorama totalmente, un panorama completo. Y, y, y quisiera nada más para terminar, nada más ya para terminar uno de los puntos finales. En 1 Juan 4:16 dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Eh, este, este asunto que nos muestra este pequeño versículo al final, habla del resultado del amor. Recuerde que cuando hablamos de amar a los hermanos, es dar la vida por ellos, ¿verdad? Dar la vida por ellos no se refiere a morir literalmente, aunque podría llegar, pero en esencia es servir, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos por los hermanos y por las hermanas, por la iglesia, ¿verdad? Pero el resultado de este amor manifestado, amor de Dios manifestado a través de nosotros, eh, es la edificación de la iglesia y es este proceso de edificación el asunto de la edificación de la iglesia está relacionado con la duplicación de Cristo. Es decir, empiezan a ver, a verse hermanos y hermanas que diría aquella mujer, te vistes como Él, hablas como Él. Y entonces, de alguna manera, el Señor Jesús empieza a caminar de nuevo en la tierra.
Y cuando el Señor es expresado de esta manera, el mundo va a creer en Él, a veces sin siquiera predicar. Entonces es una lección muy importante y les invito a que puedan entrar, entrar, entrar en estos mensajes. Si tienen alguna pregunta igual, ahí están los hermanos y pues yo termino aquí, hermanos. Amén.